Ok, perfecto. Ya vamos compartiendo. Vamos viendo en pantalla el contenido que vamos a tener en esta ocasión. Ya saben, siempre tener en cuenta el ingresar y observar siempre cualquier novedad que se haya presentado acerca del curso. Estar atento a los anuncios que hay en el curso, aquellos que lleguen a su correo electrónico de igual manera. Y bueno, recordándoles que en cada una de las sesiones que tenemos en el curso vamos a estar viendo lo relacionado con una de las actividades de aprendizaje. En este caso estamos en la actividad de aprendizaje 2. Recuerden que las actividades son un conjunto de elementos, los cuales incluyen la guía de aprendizaje, como la tenemos acá. Luego los materiales. Aparte del material de estudio que vamos a estar viendo el día de hoy, también hay unos materiales de apoyo donde pueden seguir el glosario para escuchar algunos términos relacionados con la actividad y de esa manera practicar su escucha y su pronunciación. Hay unos support materials para profundizar en los temas que ustedes están viendo en el material y unas evidencias que estaremos viendo al final, las cuales van relacionadas con esta actividad de aprendizaje. Entonces, de momento vamos a pasar al material. Ya lo tenemos acá. Este material de aprendizaje se llama You Won't Believe What I Heard. Es el que tenemos para esta ocasión. Y vamos a estar viendo precisamente algunos recursos que nos permitirán utilizar frases como la que tiene de título este material. Entonces, espero que puedan estar atentos a esta parte. En la introduction nos van a explicar las secciones. Vamos a tener 4 de ellas el día de hoy. Para la primera de estas secciones vamos a tener la comparación del past perfect con el simple past, ya que siempre se utilizan en conjunto. Vamos a estar observando algunas expresiones de tiempo, recordando los adverbios que se utilizan en esta parte, repasando un poco lo que hayamos visto en niveles anteriores. Vamos a mirar un poco de vocabulario acerca de sentimientos y emociones y vamos a reunir precisamente lo que vemos dentro del material para mirar una parte sobre cómo hablar de anécdotas e historias, eventos que han ocurrido. Bien, comenzamos acá y vamos a mirar el uso pues del past perfect. En español, a diferencia de lo que ocurre con el presente perfecto, sí vamos a encontrar con nuestra versión del español, a veces podemos utilizar el pasado perfecto como referencia para organizar dos actividades que ocurrieron en pasado. Cuando hablamos de ellas, primero debemos mirar cuáles son las dos actividades de las que queremos hablar, que sean actividades pasadas, que sean actividades que ya se terminaron, que no tienen ningún vínculo con el presente, y luego observar cuál de las dos cosas ocurrió primero. Uno en español lo hace, llega a un lugar buscando a alguien, digamos, fulano de tal que es conocido. Fulano no está, y alguien le dice, fulano estuvo, ya se fue. Entonces, ¿qué puede decir uno? Yo llegué a buscar a fulano, lo busqué, pero él ya se había ido. Es decir, se fue antes de que lo buscaran. Como en ese caso hay dos acciones. Una es buscar a fulano, la otra es que fulano se hubiera ido. Entonces, esa acción que ocurre primero, ¿cuál es? La de él irse, la vamos a colocar en
Pasado perfecto. En el caso del español, utilizamos el verbo haber en pasado y luego colocamos el participio. En inglés hacemos algo similar. Miren aquí el ejemplo que tenemos. When I got home, my husband had cleaned the house. Ahí ocurren dos cosas. La persona llega y en la segunda el esposo limpia la casa. ¿Cuál ocurre primero? Se supone que la limpieza de la casa y luego cuando nuestra segunda persona de la frase aparece, observa que la primera, que es el esposo, ya tiene la casa limpia y por lo tanto podemos dar por sentado que la limpieza del hogar ocurrió antes. Y por lo tanto, al ser esa primera acción y si queremos especificar precisamente que ocurrió antes, entonces vamos a utilizar el past perfect. Por eso está allí en esa parte. Vamos a mirar otro ejemplo que tenemos acá. Tom had left when his mother called. Ahí ocurren dos cosas. Tom se va, la mamá llama. ¿Qué ocurre primero? Que Tom se va. Si no, pues hubiera podido responder la llamada. O por lo menos eso supondría uno. Pero en este caso, podemos decir que ella llama, aló, ¿está Tom? No, se fue. Entonces, allí podemos decir que Tom had left, porque ocurrió primero, when his mother called. Obviamente, para que sea en past perfect, primeramente la otra acción también debe estar en pasado, en ese caso pasado simple. Por eso les decía ahorita que estos dos tiempos trabajan en conjunto. Siempre que hay una expresión en past perfect, significa que hay otra en simple past que está siendo referida en esa ocasión. Por ese motivo, el past perfect suele utilizarse mucho es cuando se habla de reportes, biografías, cuando se cuentan historias, relatos de cosas que sucedieron, porque es donde se busca justamente dar un sentido de la secuencia, darle un orden a los eventos que ocurren. Entonces, ya es una cuestión más bien de observación en ese caso. Seguimos acá. En cuanto a la organización de frases, siguen el mismo modelo que ya nosotros conocemos, sujeto, auxiliar, verbo, complemento. En este caso colocaremos el sujeto, colocaremos had, que es el auxiliar en pasado, obviamente, porque va a ser pasado perfecto. Luego el verbo en participio y allí sí el complemento de la frase. No se nos escapa nada porque ya este tipo de frase ya es conocida por ustedes, como lo venimos trabajando siempre. Al ser had, bueno, un verbo que trabaja como auxiliar lo podemos negar, simplemente colocamos el hadn't, el not, para hacer que la frase sea negativa, manteniendo el mismo orden que ya conocemos. Y como ya habíamos explicado en la parte de las preguntas, eh, siempre vamos a tomar el auxiliar de la frase para justamente colocarlo al principio. El resto de elementos mantiene su orden, pero al iniciar con had estamos haciendo una pregunta con past perfect. Obviamente, si lo deseamos, podemos hacer preguntas abiertas para obtener información en la cual empecemos colocando la palabra o expresión interrogativa y luego sí el resto de elementos con total normalidad, como ya lo vemos acá. Muy bien, en esa parte de pronto lo único a hacer énfasis es tener en cuenta justamente el orden de ideas, el orden de los eventos que estamos viendo para que de esa manera podamos aplicar adecuadamente el past perfect. No puede haber una frase en past perfect si no hay un evento en pasado simple como referencia para saber que este otro evento en el que voy a utilizar el pasado perfecto
haya ocurrido antes. Si las acciones son simultáneas, no debo utilizar el past perfect a menos que quiera especificar que una acción acabó justico antes que la otra o que esté hablando de una acción que ya había comenzado antes de la otra, entonces allí sí podría proceder. Hay que tener allí una idea clara sobre el contexto en el que lo quiero usar para saber cuál tiempo verbal sea el indicado en ese caso. Como estamos hablando de referencias de eventos que ocurren primero, de eventos que ocurren después, nos toca utilizar pues algunas palabritas que vamos a tener acá, que son when y after. Nos la vamos a encontrar mucho haciendo comparación de los tiempos entre dos eventos pasados. Ok, entonces el primero es when, en el cual indicaremos el evento que va primero para luego colocarlo segundo. He walked the dog when he had done his homework, cuando ya la había hecho. Hace allí la referencia directamente. When puede utilizarse allí al tiempo o durante el tiempo en el que algo ya había pasado. Es donde va a ir colocado el when. No va a ir when he walked the dog, he had done his homework. No. Debe ir unido a la parte que ya se había hecho para decir cuando esta actividad ya ocurrió, entonces la segunda. Las dos partes de la frase son intercambiables, pero el when siempre debe ir justo antes de la sección que está en past perfect. También podemos utilizar after en el mismo sentido, porque va a ser después de esto, que está en past perfect, ocurre lo otro, que va en simple past. Entonces va a ir after siempre ubicado en la referencia que ocurre primero, para luego poder hablar de lo que ocurre posteriormente. También vamos a encontrar otras expresiones, aparte de estas, que son muy comunes, como already, just, que son similares, as soon as, until, by the time. Cada una pues tiene su contexto, su uso. Already siempre va a ser la referencia a algo que ya había pasado con anterioridad, usualmente con mucha distancia, como para especificar que había quedado muy claro que la primera acción había terminado. En el caso de expresiones como just o as soon as, es al revés, es decir, son cosas que ocurren muy antes, muy cerca de la segunda acción que va a terminar. Significa que la primera acción acababa de terminarse cuando ocurre la segunda. Ahí como para tener en cuenta. Incluso con just, como decía, a veces se utiliza en presente para hablar de algo que recientemente ha ocurrido. Entonces, ahí hay que hacer la observación en esa parte. Y con as soon as, simplemente puede ser incluso que una acción generará la otra, pero nos va a relacionar cosas que ocurren pues prácticamente una después de la otra sin mucha distancia entre ellas. Expresiones como until o by the time sí van a ir con la expresión que vaya en pasado simple, porque until nos va a indicar la terminación de la primera acción para dar paso a la segunda, hasta esa segunda acción. Con by the time vamos a hacer la referencia a que ya para ese momento ha ocurrido una primera acción y por lo tanto indicaremos cuál es la segunda que va a ocurrir. Entonces ahí hay que tener pendiente esta parte y ya ustedes saben que este tipo de oraciones siempre van organizadas con dos secciones. Observen siempre esa parte y de esa manera va a ser más sencillo ordenar las acciones que tienen aquí. Si lo miran bien, siempre van a tener esa idea. En algunas van a encontrar una coma, depende del orden en el que estén las frases, en otras no. Entonces siempre observen
ese orden de ideas y siempre recuerden analizar antes de decirlo en qué orden estamos colocando las frases. Ahora, cuando utilicemos before y after, como son bastante claros con el orden de ideas, podemos omitir la frase en pasado perfecto, o bueno, esas dos palabras que hacen el pasado perfecto, si está bastante claro con el before o el after. Y podemos simplemente utilizar el pasado simple. De esa manera. En inglés, los tiempos perfectos y la gramática de pronto tan compleja como la del español, pues no es tan común en inglés. Suelen tratar de buscar estructuras más simples. En este caso es una de ellas. Si el contexto lo deja totalmente claro, pues simplemente utilizan el pasado simple para el resto de situaciones. De todas maneras, es bueno conocer lo que habíamos indicado para que de esa manera sea más fácil para ustedes conocer ese tiempo verbal e identificarlo cuando lo encuentren en uso o si en algún momento consideran que es necesario utilizarlo. Muy bien, la tercera parte que tenemos acá está relacionada con sentimientos, emociones. Y bueno, aquí vamos a tener un vocabulario que debemos tener en cuenta. Vamos a mirar de las palabras que de pronto más se usan. Angry, cuando se está enojado, con rabia. Ashamed, cuando hay vergüenza por algo que ocurrió. Awful, cuando uno se siente muy, muy mal. También se puede hacer referencia a eventos que son demasiado terribles, malos. Baffled es cuando uno queda como que aquí qué pasó y eso por qué pasó. Estoy sorprendido, confundido con eso. Brave, cuando la persona es valiente, se atreve a hacer algo. Eso también va ahí entre las opciones. Determined, cuando la persona tiene determinación, es decir, está resuelta a hacer algo independientemente de cualquier cosa. Con las 4 palabritas que están abajo, recordar algo que siempre doy como consejo. Cuando estamos viendo esta clase de adjetivos, hay 2 terminaciones que van a encontrar, una que es con ed y otra que es con ing. En la primera van a encontrar a alguien o algo que tiene esa característica. ¿Sí? Disturbed, por ejemplo, es una persona trastornada. Es decir, tiene la característica, lo mismo con embarrassed. Es una persona que tiene la pena, está apenado o apenada. Y con ing significa que esta persona o cosa causa ese sentimiento en los demás. Entonces, disturbing es algo inquietante, es decir, puede trastornar a las personas que lo ven o que sepan de su existencia. Y lo mismo con embarrassing, es algo, cuando decimos que algo es embarrassing o alguien, significa que hace que las demás personas se sientan apenados. Entonces, hay que mirar siempre la diferencia entre uno y otro para saber cuál utilizar y de la misma manera, en muchas ocasiones nos puede ampliar el vocabulario. Por ejemplo, aquí tenemos bored, algo aburrido, cuando una persona está aburrida, o boring, ing al final, para indicar que esa persona hace aburrir a los demás, por ejemplo. ¿Ok? Lo mismo aplica a muchas de las palabras del vocabulario que tenemos ahí en esa parte. Vamos a mirar del vocabulario que tenemos acá. Envious, si hay envidia. Exhausted, cuando la persona está cansada. Es una buena palabra a recordar. Si la persona está cansada, I'm tired, pero si quiere especificar que está muy cansada, puede decir I'm exhausted. Ok. Vamos a mirar, bueno, greedy, el que tiene avaricia. Una persona avara. Grouchy, cuando está de mal humor. Grumpy es también otra palabra que encontramos
similar en esa parte. Jealous, la persona celosa. Así que ojo ahí en esa parte. Mad, cuando hay locura, histeria. Bueno, eso también lo encontramos en ciertas personas. Outrage, por supuesto, cuando la persona está indignada. Proud, orgullosa. Y aquí sí hay que tener cuidado, pues ya ustedes saben que es una palabra que puede tener un sentido positivo o negativo dependiendo de lo que se diga. Cuando alguien está regretful, significa que se arrepintió de algo hecho o de algo ocurrido, bueno, o de algo que dijo. Ahí les queda la expresión upset, cuando una persona está molesta por algo. También lo vamos a tener en esta parte de aquí. Y worried, obviamente, cuando la persona está preocupada. Ya ustedes mirarán cuáles de estas palabras son más rentables para utilizar, pero tengan en cuenta lo que les dije para ampliar el vocabulario que aparezca acá. Y de todas maneras, como se dio al inicio de esa sección, tener en cuenta usar mucho la referencia de sitios web donde no solo les traduzcan, sino que les ayuden con el contexto para que ustedes puedan utilizar las palabras adecuadamente. Por eso allí se enlazaba Word Reference, es un buen sitio de referencia para los momentos en los que uno necesita expresiones y vocabulario para utilizar en contexto. Ok, la última sección de esta parte es la que está relacionada con comentar anécdotas, decir historias, ya que vimos expresiones de tiempo, ya que tenemos el uso de los tiempos pasados. Todo esto lo podemos usar, como decíamos allí al principio de la presentación de esta sección, aplica para narrar historias, para comentar situaciones ocurridas. Para todo esto podemos utilizar el past perfect. Entonces, al momento de mirar cómo narrar una historia o cómo comentar una anécdota, hay ciertas expresiones que podemos utilizar para, bueno, primero que todo, mantener a la audiencia concentrada en lo que uno comenta, que estén interesados, que les parezca llamativo todo lo que se comenta. Obviamente tener los eventos en el orden en que requerimos para contar las historias, que algunas personas divagan mucho en eso. Lo tercero, pues, es dirigirse, hablar directamente a las personas que están escuchando lo que uno está diciendo y darle un buen cierre, que haya una finalización, una lección o un evento máximo que nos des cierre a todo un relato que se haya comentado. Como suele ser en la parte de las anécdotas, es un contexto informal, así que no hay que complicarse demasiado con las expresiones, pero sí es bueno saber cuáles podemos usar. Aquí, por ejemplo, oh, I've got a good story, cuando queremos llamar la atención de alguien o de un grupo de personas. No, tengo una buena idea. I'll never forget the day, nunca olvidaré el día de algo, o algo que coincidencial y por coincidencia le pasó. You'll never believe what happened, no vas a creer qué pasó. Y entonces la otra persona como que, bueno, ¿qué fue? Get this, esto es bastante informal, como que escucha esto en el sentido de entiende esto. Y le narro alguna historia, usualmente una muy breve. Listen to this one, escucha esta. O podemos decir suddenly si ya estábamos haciendo otro comentario, como para hacer la referencia allí directamente. Ok, good. Vamos a mirar acá. Vamos a tener las expresiones con las que vamos a ordenar precisamente los eventos de acuerdo a cómo vayan a ocurrir. Podemos utilizar first o second para indicar lo primero o lo segundo que haya pasado. Aparte de
estas expresiones vamos a tener then cuando queremos decir entonces para agregar otro evento posterior. By the time lo veíamos hace un momento cuando ya dijimos para cuando ocurrió esto, lo otro. Podemos utilizar just when o just then para indicar justo allí, es decir, a partir de ese momento que vamos a referenciar, se utiliza eso. I had already, ya que estamos hablando de narración, podemos utilizar verbos precisamente. Usualmente esto va a ir seguido de un verbo en participio. I had already finished my homework. O I had already done the house chores when, tan, 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 tan. Y allí tratar de agregar los segundos. As soon as, que lo veíamos hace un momento, tan pronto como ocurrió una cosa, luego viene la segunda. I had just significa que usualmente acababa de hacer o de terminar algo y ya ahí sí vendrá la referencia en pasado simple después. Lo tercero que comentábamos, tener en cuenta a quienes nos escuchan, a nuestra audiencia, llamar su atención para que la historia sea interesante. Podemos utilizar you see, ya ves. Ese es muy común para los de habla inglesa. You won't believe me when I tell you. No vas a creerme cuando te lo diga. Y allí viene la exageración usualmente. O un evento que es bastante inverosímil. Can you imagine? ¿Te imaginas? O believe me. Ahí buscando el voto de confianza. You won't believe me when I tell you. No me vas a creer cuando te diga. Obviamente la idea es que la persona le crea. Es un poquito de psicología inversa. En este caso. Bien. Para finalizar la anécdota, podemos decir in the end, una más informal, to top it off o to top it all off, para sumar todo esto. Finally, que es estándar. The moral of the story, por supuesto, las historias, algunas historias, relatos, anécdotas que nos han ocurrido dejan una enseñanza. Bueno, hay que agregarla allí. And so, llegamos al final. Oh, that's about it. Eso es todo en esa parte, si de pronto no hay mucho más que agregar. Entonces, bueno, vamos a ir viendo algunas frases, cómo están organizadas, para tener la estructura de cómo va a funcionar en este caso. Vamos a tener una frase de título, una introducción, luego en un principio decimos cómo empezó la historia, pero ya hemos introducido el contexto de la misma. Se recomienda mucho tratar de mirar los eventos, colocarlos en orden, usualmente empezando por aquel que causa la problemática o dificultad que se está narrando, si la hay. Luego de que van comentando los eventos que llevan al cierre, indicar esa conclusión, dar algunos comentarios sobre cómo es ese cierre de historia y explicar si hubo alguna solución al problema presentado. Obviamente, si se da la opción, puede haber una moraleja o lección, la cual una vez solucionado el caso y dada la tranquilidad a la gente, pueda expresarse como una enseñanza de esa anécdota. Aquí en lo último nos vamos a encontrar procrastination doesn't pay, la procrastinación no paga, y podemos ir leyendo para ir mirando los detalles. Espero que los puedan seguir cuando estén estudiándolos, porque esa organización les va a ayudar mucho a su expresión escrita y en parte a su expresión oral también. Ok, una vez ya ustedes estudien esta parte, podemos pasar a mirar a otras secciones. Por ejemplo, aquí en la contextualización vamos a encontrar una anécdota narrada por una persona a la que le regalaron un Cadillac. Entonces, bueno, escucharemos, veremos la historia según como tengamos la posibilidad. Y una vez observada, vamos a pasar a la parte de comprensión, la cual tendrá un par de ejercicios. En el primero, vamos a escoger true o false, luego que ella cuente
la situación. Aquí podemos hacer clic en See Anecdote para verla nuevamente. Y así podemos ayudarnos para esta sección. En el ejercicio B, por su parte, nos vamos a encontrar algunas preguntas sobre la anécdota y vamos a escoger cuál sea la mejor respuesta A, B, C en cada uno de estos casos. Ok, bien. Esa es entonces la comprensión basada justamente en lo que veíamos y escuchábamos en la parte de la contextualización. Recuerden que en estas secciones nosotros le hacemos seguimiento aquí en la sesión, pero bueno, no la vamos a escuchar o a seguir toda porque sabemos que hay otras cosas que debemos considerar al momento de ir haciendo un buen uso del tiempo que se nos da en esta ocasión. Así que tengan eso muy pendiente para que no vayan a tener mayor inconvenientes en esa parte. ¿Ok? Luego de las actividades de contextualización, de comprensión, vamos a tener la opción de ir a las secciones de práctica. La práctica 1 tiene 4 ejercicios. El primero de estos ejercicios, acá está, nos va a colocar allí algunos verbos que podemos utilizar en pasado perfecto o los podemos utilizar en pasado simple, depende de la situación. Cada uno mirará cuál es el orden de eventos, observará la pista con el otro verbo que está en la frase. Aquí ya en los ejercicios, si vamos a usar en todo caso el past perfect, si aplica, aunque de pronto el lenguaje informal no lo sea tanto. La idea es obviamente que ustedes puedan demostrar el manejo del tema y eso les va a ayudar a que ustedes no lo usen para comprender más a aquellas personas que sí lo usen. Esto dedicados a aquellos que eventualmente esperan interactuar con personas nativas de habla inglesa. Es bueno entender los motivos por los cuales coloca las frases de ciertas formas y esto es parte de la ayuda en eso. Entonces, algo muy importante allí a considerar. Bien, el ejercicio B por su parte nos va a colocar algunas oraciones y debemos mirar cuál de las explicaciones A o B aclara mejor la situación de cada una de las frases que se hacen como pregunta. Ok, bien. Bueno, ya de aquí el ejercicio C que vamos a tener en esta parte, vamos a tener algunas oraciones y es bueno que podamos observar de qué manera vamos a organizar las frases para unirlas. Tengan en cuenta esa parte
porque así como vemos en el ejemplo, vamos a estar organizando las frases de manera tal que coloquemos las dos secciones que vamos a tener allí. Recuerden que se los dije, cuando se colocan ciertas expresiones, vamos a tener dos formas de organizarlo. Miren bien, si podemos empezar con la parte que tiene el past perfect, luego enlazamos con el adverbio que vimos de tiempo y luego colocamos la segunda acción. O por el contrario, colocamos la expresión en pasado, coma, y luego la expresión en past perfect. Esta coma hace la diferencia entre esas dos secciones que podemos organizar. Y una vez ya tengamos clara esa parte, podemos reorganizar según consideremos cómo deban ir organizadas a ambas frases. Entonces, ojo al ejemplo para organizarlos de la misma manera y que de esa manera recordemos cuándo va y cuándo no va la coma en este tipo de frases. Ahora bien, en la parte D de la práctica vamos a organizar las frases utilizando el past perfect. Miremos de los verbos que están arriba cuáles nos convienen para las frases, colocarlos en past perfect y luego hacer clic en verify de ser necesario. Para la práctica 2 también vamos a tener 4 ejercicios. Miremos bien en este caso. Vamos a tener para la primera parte de la práctica una anécdota sobre Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Y aquí la podemos escuchar. Hacemos clic en el botón play. Luego que hagamos clic en él, vamos a tener la posibilidad de hacer clic en See Anecdote si lo necesitamos. Pendiente siempre que vean el botón play para escuchar las cosas. Y van a seleccionar True o False según se necesite para mirar si es verdadero o falso todo lo que se ha dicho con respecto al audio que se escucha en esa parte. El ejercicio B por su parte, vamos a esperar que cargue aquí. Permítame un segundo. Bien, en el ejercicio B vamos a utilizar las palabras que están acá en la lista para completar las frases. Miramos bien, vamos a tener ahí el vocabulario sobre emociones. Así que atentos a esa parte. Y de esa manera vamos a completar cada una de las frases. Más que nada mirar justamente cuál puede ser la reacción para cada uno de ellos en cada uno de los casos que tenemos ahí. El ejercicio C, por su parte, nos va a permitir leer una historia y debemos mirar en las secciones que tenemos aquí. Miren que están marcadas. Tenemos las distintas expresiones que veíamos para organizar la historia. Luego que ya la hayamos seguido, podemos seleccionar de esas expresiones cuáles son para generar interés y cuáles organizan las secuencias de eventos. Pueden volver a hacer clic aquí en Read the Story para volverla a leer si lo necesitan. Y van organizando, llevan la expresión hacia donde ustedes consideran que deba ir. Entonces, pendientes ahí en esa sección. Y el ejercicio D nos va a permitir escuchar un programa de radio
prestamos mucha atención a él y una vez lo hayamos escuchado, nos van a hacer unas preguntas sobre el tema que nos comentan allí. Vamos a tener el botón de Read Radio Program si de pronto requieren darle un vistazo a alguna de las cosas que se comentaron en el programa de audio y lo necesitan de pronto mirar para responder las preguntas. En la parte de pronunciación vamos a tener 3 ejercicios nada más, el primero de los cuales nos va a venir a marcar la sílaba que de pronto tenga más énfasis, pero en inglés también hay sílabas que pueden tener un segundo acento o una segunda entonación más fuerte cuando se necesita. Entonces hay que estar pendiente con ciertas combinaciones de palabras, especialmente palabras más largas hacen esa segunda entonación. Mirar bien en cada uno de los casos a qué palabra hace referencia estas combinaciones de sonidos que vemos allí y la escribimos directamente en el cuadro correspondiente. El segundo de los ejercicios que tenemos acá nos va a colocar algunas palabras. Tenemos que escuchar bien las sílabas y mirar precisamente cuál tiene diferente entonación. Si todas entonan al principio, por ejemplo, como tower, bottle, present, pero hotel se entona al final, entonces es la que va diferente y es la que vamos a tener que marcar en el caso. El ejercicio C, por su parte, nos va a dar la posibilidad de escuchar las frases y mirar en qué punto de la frase desciende la entonación. Entonces, deben escuchar bien. Aquí van a tener un botoncito de referencia y luego van a hacer clic en la palabra en la que la entonación va bajando. Así que recuerden los modelos que hemos visto en esa parte para facilitarse un poquito allí la participación en ese caso. Bien, una vez realizado el estudio del material, repásenlo, recuerden que ese es para su práctica, ya después podrán pasar a las evidencias. En este caso, para las evidencias, bueno, vamos a tener 4 en esta semana. Recuerden, siempre que vayan a participar, entran al contenido del curso, abren la carpeta de la actividad, asegúrense de seguir primero la guía, el material y luego pasar a las evidencias ya cuando tengan claro los temas del material. Para esta semana vamos a tener 4 evidencias. La primera es un blog que se llama Pet Peeves. Para todas las evidencias vamos a la parte inferior y buscamos el botón. En este caso va a ser el botón Ver Blog. Aquí nos van a dar un documento de guía. Vamos a mirarlo un momento. En el caso de Pet Peeves son esas situaciones que nos molestan o nos fastidian allí en su momento. Y bueno, en este caso debemos, de acuerdo a lo que dicen las instrucciones, que hacer una grabación de su expresión oral al respecto de esas situaciones que los molestan a ustedes, siguiendo el ejemplo de lo que vimos ya en, en la descripción acerca de lo que es un pet peeve. Entonces, esto lo pueden compartir en el blog precisamente para dejar allí sus opiniones al respecto y, en lo posible, realizar comentarios sobre las participaciones de sus compañeros. Vamos a tener una evidencia que es interactiva. Cada actividad tiene una. Recuerden, esta se llama What Happened to Me. Vamos a abrirla aquí un momento. Y en esta vamos a tener una anécdota que se está comentando y debemos mirar, siguiendo todos los modelos que ya aprendimos. Vamos a tener algunos eventos y debemos asegurarnos, en este caso, de que estén en el orden correcto para que podamos narrar toda la historia. Entonces ustedes las pueden ir organizando y hagan clic en Verify al final cuando ya los tengan en el orden en el que ustedes consideran que debe ir.
La tercera evidencia es The Happiness Advantage. Vamos a mirarla por acá. En esta vamos a tener precisamente una explicación al respecto de una anécdota. Ustedes deben comentar algo que les haya ayudado justamente a aprender, a buscar el éxito, a buscar la felicidad. Van a tener un ejemplo aquí que les puede ayudar a organizar su historia, pero ya ustedes mirarán algún evento de su vida que sea de pronto muy relevante y que ustedes quieran tener en cuenta como referencia en este caso. La última de las evidencias es timelines. Aquí van a tener las instrucciones, van a tener una herramienta sugerida para buscar eventos históricos que hayan ocurrido durante su vida y luego van a realizar algunas expresiones que ustedes sepan que estén relacionadas con su vida. Van a utilizar el pasado simple, el pasado perfecto, perdón, para comparar los tiempos. Por ejemplo, digamos, ya había cumplido 4 años cuando Colombia llegó al Mundial de Fútbol, por poner un ejemplo, simplemente. Obviamente en inglés, claro, las frases. I had already turned 4 when Colombia played the World Cup. Obviamente con la herramienta que se entrega acá de ejemplo, ustedes lo van a tener un poco más fácil porque ya hay una serie de eventos históricos que ellos les van a mostrar. Ustedes solo seleccionan las fechas. Entonces pueden colocar una captura de pantalla de esos eventos que ustedes escogieron y aquí van a tener unos ejemplos donde les van a mostrar cómo pueden comparar el momento en el que ocurren los eventos y su edad, por ejemplo, o sus momentos de la vida que usted tenga como referencia. Cuestión de mirar qué eventos van a escoger, qué momento de su vida van a utilizar como referencia y mirar cuál pasó primero para utilizar el past perfect de acuerdo a cómo corresponda. Luego van aquí al botón ver evidencia y envían el archivo en el que ustedes lo diseñen. Pueden hacerlo en un documento de texto, una presentación de PowerPoint. Ya depende de ustedes cómo lo envían. Entonces, eso a tener en cuenta para observar acá las evidencias y estas son las que vamos a enviar para la actividad de aprendizaje número 2.